Me llamo Crescencio Villagómez Arreola. Tengo 69 años y fui maestro de secundaria durante 42 años. Enseñé historia, la historia de nuestro México, a 3 generaciones de chamaquitos en Cuernavaca. Y ahora estoy aquí, sentado frente a usted, contándole cómo mi hijo Leobardo me sacó de mi propia casa como si fuera un perro callejero. Pero déjeme empezar por el principio, porque las cosas no pasan de la noche a la mañana. El veneno se cocina a fuego lento. Esa mañana yo estaba en la cocina preparándome un café. Uno de esos cafés de olla que me enseñó a hacer mi Consuelo, con canela y piloncillo. Llevaba 2 años viviendo solo desde que ella se me adelantó, y aunque la casa se sentía vacía, yo había encontrado mi rutina. Me levantaba temprano, regaba las macetas del patio, preparaba mi café, leía el periódico. A las 9 caminaba al mercado de la colonia Chapultepec a comprar lo del día. Frutas, verduras, a veces un poco de carne para el caldo. Los comerciantes ya me conocían. «¡Qué júbole, profe!», me gritaba don Refugio desde su puesto de nopales. «¿Qué va a llevar hoy?». Y yo platicaba con él, con doña Esperanza la de las tortillas, con el güero del puesto de pollos. Era mi vida, tranquila, sencilla, mía. Esa mañana, mientras le daba el primer trago a mi café, escuché el motor de un carro estacionándose afuera. Me asomé por la ventana de la sala y vi la camioneta de mi hijo Leobardo. Una Cherokee negra, del año, con rines cromados. ¿Quién sabe cómo la pagaba? Porque según yo, su negocio de materiales de construcción no iba tan bien. Pero bueno, esos no eran mis asuntos. Lo que sí me extrañó fue verlo ahí, en miércoles, a las 8 de la mañana. Leobardo casi nunca venía a visitarme. Y cuando venía, siempre era en domingo, siempre con prisa, siempre con la mirada en el reloj como si mi casa le quemara los pies. Así que verlo bajar de la camioneta, junto con su esposa Hermelinda, me dio un presentimiento raro, como cuando uno siente que va a temblar antes de que tiemble. Le abrí la puerta antes de que tocaran. «Hijo, qué sorpresa», le dije, haciéndome a un lado para que pasaran. «¿Y ese milagro que andan por acá entre semana?». Leobardo entró sin darme un abrazo, solo un apretón de manos, seco, rápido. Hermelinda me dio un beso en la mejilla, pero de esos que no tocan, puro aire. «Necesitamos hablar contigo, papá», dijo Leobardo, sentándose en el sillón de la sala sin que yo lo invitara. «Es importante». Hermelinda se sentó junto a él. Traía una carpeta amarilla en las manos. Una carpeta gruesa, llena de papeles. Eso tampoco me gustó. «¿Quieren café?», pregunté, tratando de aligerar el ambiente. «Acabo de hacer de olla». «No, gracias», respondió Hermelinda con esa sonrisa suya que nunca le llegaba a los ojos. «Esto no va a tomar mucho tiempo». Me senté en el sillón de enfrente, el que era de Consuelo. Desde que ella murió, nadie más se sentaba ahí. Era como su lugar sagrado. Pero esa mañana sentí que necesitaba su presencia, aunque fuera solo en el fantasma del cojín hundido donde ella solía acomodarse. «A ver, pues», dije, «¿qué pasa?». Leobardo se aclaró la garganta. Miró a Hermelinda. Ella asintió con la cabeza, dándole permiso para hablar. Eso siempre me molestó de su relación. Mi hijo no movía un dedo sin la aprobación de esa mujer. «Papá, venimos a hablar de la casa». «¿De la casa? ¿Qué tiene la casa?». «Mira, no te lo voy a decir con rodeos porque no somos gente de esas», dijo, aunque toda su vida había sido puro rodeo. «Ya tienes 69 años. Vives solo. Mamá ya no está. Esta casa es muy grande para ti». Sentí un calor subiéndome por el pecho. «¿Y eso qué tiene que ver contigo?». «Tiene que ver porque somos familia», intervino Hermelinda, abriendo la carpeta amarilla. «Leobardo y yo hemos estado muy preocupados por ti, suegro. Un hombre de tu edad, solo, en una casa de 2 pisos. ¿Qué tal si te caes en las escaleras? ¿Qué tal si te da un infarto y no hay nadie para ayudarte?». «Estoy perfectamente bien de salud», respondí tratando de mantener la calma. «El doctor Meléndez me revisó hace 2 meses. Presión normal, corazón normal, todo normal». «Sí, pero eso puede cambiar de un día para otro», insistió ella. «Mi tía Cuca estaba perfecta, y de repente, un derrame. Quedó como planta. 6 meses en el hospital, y luego se murió. ¿Tú quieres eso para ti?». «Mira, Hermelinda, te agradezco la preocupación, pero yo...». «Déjame terminar, suegro», me cortó, y su tono ya no era dulce.
Lo que queremos proponerte es muy sencillo. Tú nos traspasas la casa a nosotros, y a cambio, nosotros te cuidamos. Te quedas viviendo aquí, en el cuarto de abajo, y nosotros nos mudamos arriba. Así estás acompañado, protegido, y todos contentos. Me quedé callado un momento, procesando lo que acababa de escuchar. A ver si entendí, dije lentamente. ¿Ustedes quieren que les dé mi casa? No es darte, papá, dijo Leobardo. Es traspasarla, para proteger el patrimonio familiar. Imagínate que te pasa algo y hay que pagar hospital, tratamientos. El gobierno te puede quitar la casa para cubrir los gastos. Si la casa está a nuestro nombre, eso no puede pasar. ¿Y de dónde sacaste esa idea tan peregrina? No es idea, es la realidad. Ermelinda tiene un conocido que es abogado y nos explicó todo. ¿El abogado de quién?, pregunté. Porque yo tengo mi propio abogado, Braulio Noriega, que conozco desde que teníamos 20 años, y nunca me ha dicho semejante cosa. Ermelinda cerró la carpeta con un golpe seco. Suegro, con todo respeto, su abogado es un viejito que probablemente ni sabe las leyes nuevas. Las cosas han cambiado mucho. Y con todo respeto, Ermelinda, respondí, sintiendo que la sangre me hervía. Esta casa la construí yo con mis propias manos, ladrillo por ladrillo. Cuando compré este terreno, en 1981, aquí no había nada, pura milpa y piedras. Yo traje los materiales en una camionetita destartalada que me prestó mi compadre Refugio. Yo mezclé el cemento. Yo levanté las paredes. Yo puse el techo. Con estas manos que ves aquí, llenas de callos y reumas. Y ahora tú me vienes a decir que te la dé así nada más. Porque un abogado que ni conozco dice que es lo mejor. Papá, no te pongas así, dijo Leobardo con ese tono condescendiente que usan los hijos cuando creen que uno ya está chocho. No te estamos pidiendo nada malo. Es por tu bien. ¿Por mi bien o por el de ustedes? El silencio que siguió fue muy revelador. Ermelinda respiró profundo. La vi apretar la mandíbula. Luego sacó unos papeles de la carpeta y los puso sobre la mesa de centro. Mire, suegro, aquí traemos todo listo. Solo es cuestión de que firme y ya. Un trámite sencillo. Nosotros nos encargamos de todo lo demás. Tomé los papeles. Los leí. Bueno, traté de leerlos, porque estaban escritos en ese lenguaje legal que parece diseñado para confundir. Pero entendí lo suficiente. Era una cesión de derechos. Yo le transfería la propiedad de la casa a Leobardo Villagómez Quintana. Sin costo, sin condiciones, sin vuelta atrás. Esto es una cesión total, dije. Si firmo esto, la casa deja de ser mía. Pero sigues viviendo aquí, respondió Leobardo. Eso no cambia. ¿Y si ustedes deciden venderla? ¿O si deciden correrme? Ay, papá, ¿cómo crees? Somos tu familia. Lo miré a los ojos. A esos ojos que yo había visto abrirse por primera vez en el Hospital Civil de Cuernavaca, hace 44 años. Esos ojos que habían llorado cuando se raspó las rodillas aprendiendo a andar en bicicleta. Esos ojos que me habían mirado con admiración cuando le enseñé a leer. Ahora esos mismos ojos me miraban con algo que no supe identificar. Impaciencia, codicia, desprecio. No voy a firmar nada, dije, dejando los papeles sobre la mesa. Esta casa es mía y va a seguir siendo mía hasta que yo me muera. Y cuando eso pase, se reparte entre tú y tu hermana Dalia, como debe ser. ¿Dalia? Ermelinda casi escupió el nombre. ¿La que se largó a Querétaro y casi no viene a verte? ¿Esa Dalia va a heredar la mitad de esta casa? Es mi hija. Tiene el mismo derecho que Leobardo. Pero nosotros somos los que estamos aquí, dijo Leobardo levantando la voz. Nosotros somos los que venimos a verte. Nosotros somos los que nos preocupamos por ti. ¿Y Dalia qué? Una llamada cada 15 días y ya. Dalia trabaja. Tiene turnos en el hospital. No puede venir cada fin de semana. Excusas, murmuró Ermelinda. Puras excusas. Me puse de pie. Las rodillas me tronaron, pero no me importó. Miren, yo creo que esta conversación ya se acabó. Les agradezco que se preocupen por mí, pero estoy bien. No necesito que me cuiden. Y no voy a firmar nada. Leobardo también se levantó. Su cara estaba roja. Lo conozco bien. Sé cuando está a punto de explotar. Papá, estás cometiendo un error. Puede ser, pero es mi error, y es mi casa. Ermelinda guardó los papeles en la carpeta con movimientos bruscos. La vi morderse el labio, conteniendo lo que de verdad quería decir. Vámonos, Leobardo.
Ya vimos que aquí no se puede hablar con razones. No me vengan con chantajes, les dije mientras caminaban hacia la puerta. Esta casa la construí para mi familia, para Consuelo y para mis hijos, no para que me la quieran quitar con cuentos de abogados. Leobardo se detuvo en el marco de la puerta. Se volteó a verme, y lo que dijo me heló la sangre. «Te vas a arrepentir, papá. Te lo juro que te vas a arrepentir». Y se fueron. Me quedé parado en la sala, con el corazón latiéndome como tambor. Fui a la cocina. Mi café estaba frío. Lo tiré por el fregadero y me preparé otro, aunque las manos me temblaban. Traté de convencerme de que Leobardo solo estaba enojado, que se le iba a pasar, que en unos días me llamaría para disculparse, como hacía cuando era adolescente y nos peleábamos. Pero en el fondo, algo me decía que esto era diferente. Llamé a mi hija Dalia esa noche. Le conté todo, cada palabra de la conversación. «No me sorprende», me dijo con voz triste. «Leobardo siempre ha sido así. ¿Te acuerdas cuando vendiste el terrenito de Temixco? Él quería todo el dinero para su negocio. Y cuando le dijiste que lo ibas a repartir entre los dos, dejó de hablarte un mes». «Sí, me acuerdo. Papá, ten cuidado. Mi hermano no es mala persona, pero Ermelinda lo tiene bien controlado. Y esa mujer sí es capaz de cualquier cosa. No te preocupes, mija. Nadie me va a quitar mi casa. Prométeme que vas a ir con el licenciado Braulio, que le vas a contar esto. Te lo prometo. ¿Y por qué no te vienes unos días para acá, a Querétaro? Te caería bien el cambio de aires». «No, mija. Yo de aquí no me muevo. Esta es mi casa. Aquí viví con tu madre 38 años. Aquí me voy a quedar». «Terco como siempre», me dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «Te quiero, papá». «Yo también te quiero, Dalia». Colgué el teléfono y me quedé sentado en la penumbra de la sala, mirando las paredes que yo mismo había levantado, los cuadros que Consuelo había escogido, el reloj de pared que nos regalaron en nuestra boda y que seguía funcionando después de 40 y tantos años. No podía creer que mi propio hijo quisiera quitarme todo esto. Los siguientes días fueron extrañamente normales. Leobardo no llamó, no vino. Ermelinda tampoco. Era como si la conversación nunca hubiera pasado. Empecé a pensar que Dalia tenía razón, que mi hijo solo estaba enojado y que eventualmente se le pasaría el coraje. Así que seguí con mi rutina, el café de olla, el mercado, las pláticas con los vecinos, la misa de los domingos en la parroquia de San Miguel. Hasta que un día recibí una visita inesperada. Eran como las 5 de la tarde. Estaba yo en el patio, regando las macetas, cuando escuché que tocaban la puerta del zaguán. Fui a abrir, pensando que era doña Celia, mi vecina de junto, que a veces venía a pedirme canela o azúcar, pero no era doña Celia. Era mi nieta Itzel. Estaba sola, con su mochila de la escuela colgando del hombro, los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Itzel?», dije sorprendido. «¿Qué haces aquí, mi niña? ¿Y tus papás?». Ella no respondió. Solo se me aventó a los brazos y empezó a llorar con esos sollozos profundos que salen del alma. «Abuelito», me dijo entre lágrimas, «mis papás dicen cosas horribles de ti. Dicen que eres un viejo terco y egoísta, que no te importa la familia, que te vas a morir solo en esta casa, y que ni modo, tú te lo buscaste». La abracé fuerte. Sentí su cuerpecito temblando contra el mío. «¿Cómo llegaste hasta acá, chiquita?». «Me escapé de la escuela. Le dije a la maestra que me dolía la panza y me dejó ir al baño, y me salí por la puerta de atrás. Pero Itzel, tus papás deben estar muy preocupados». «No me importa», dijo, levantando la cara para verme. «Yo quería verte, abuelito. Quería decirte que yo sí te quiero, aunque mis papás digan mentiras de ti». Se me hizo un nudo en la garganta. Esta niña de 9 años había cruzado media ciudad, sola, solo para decirme que me quería. «Ven, mi niña», le dije, llevándola adentro. «Vamos a llamar a tus papás para que no se preocupen, y mientras vienen, te voy a preparar un vaso de chocolate». Le preparé el chocolate como le gustaba, con galletas Marías para remojar. Mientras ella se calmaba, saqué mi teléfono y llamé a Leobardo. No contestó. Llamé a Ermelinda. Tampoco. Dejé mensajes en los 2 buzones. Itzel se quedó dormida en el sillón, agotada del llanto y la aventura. Le puse una cobijita encima y me senté a su lado, viéndola dormir.
Esta niña era lo único bueno que había salido de la relación de mi hijo con esa mujer. Heredó los ojos de mi consuelo. Esa misma mirada dulce que me enamoró hace casi 50 años. Una hora después, escuché la camioneta de Leobardo estacionándose afuera. Luego los pasos rápidos, los golpes en la puerta. Abrí. Leobardo entró como tromba, con Ermelinda detrás. «¿Dónde está?», gritó. «Está dormida. No hagas escándalo». Se fue directo a la sala. Vio a Itzel en el sillón. Por un momento, su cara se suavizó, pero luego volvió a endurecerse. «Esto es tu culpa», me dijo en voz baja, pero llena de veneno. «Le estás llenando la cabeza de ideas». «¿De qué hablas?». La niña llegó sola, llorando, diciendo que ustedes hablan mal de mí. «No te hagas la víctima», intervino Ermelinda, despertando a Itzel sin ningún cuidado. «Ándale, niña, nos vamos». Itzel se despertó asustada. Me buscó con la mirada. «Abuelito, ya, vámonos». Ermelinda la jaló del brazo. «Y ni creas que no vas a haber consecuencias. Estás castigada un mes. Pero mamá, nada de peros. Camina». Vi cómo se llevaban a mi nieta, jaloneándola. Vi sus ojitos buscándome mientras la sacaban por la puerta. Y no pude hacer nada. Leobardo se detuvo antes de salir. Me miró con esa expresión que ya no reconocía. «Esto no se acaba aquí, papá, te lo advierto». Y se fueron. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando en la carita llorosa de Itzel, en las palabras de mi hijo, en todo lo que estaba pasando. Algo malo se estaba cocinando. Lo sentía en los huesos. No sabía que en unas semanas mi vida cambiaría para siempre. No sabía que mi propio hijo sería capaz de hacer lo que hizo. Y no sabía que una niña de 9 años se convertiría en mi única esperanza. Después de esa noche, las cosas se pusieron muy raras. Leobardo y Ermelinda dejaron de contestarme el teléfono. Yo llamaba para saber de Itzel, para preguntarle cómo estaba, si ya se le había quitado el castigo, pero nada. Buzón de voz. Mensaje tras mensaje sin respuesta. Era como si me hubieran borrado de sus vidas. Y mire, yo entiendo que los hijos crecen y hacen sus propias familias. Entiendo que uno como padre tiene que dar un paso atrás y dejarlos vivir. Pero una cosa es respetar su espacio, y otra muy diferente es que te traten como si no existieras. Como si 44 años de criarlos, de sacrificarse por ellos, de darles todo lo que uno pudo, no significaran nada. Fui a ver al licenciado Braulio, como le había prometido a mi hija Dalia. Su oficina estaba igual que siempre, llena de libros empolvados y diplomas amarillentos. Braulio me recibió con un abrazo fuerte y una taza de café aguado, de ese que hace su secretaria y que sabe a agua de calcetín. Le conté todo. La visita de Leobardo y Ermelinda, los papeles de la sesión, las amenazas veladas, la huida de Itzel, el silencio que vino después. Braulio me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en una libreta que parecía tener más años que nosotros dos juntos. Cuando terminé de hablar, él se quedó callado un momento. Luego se quitó los lentes, los limpió con su corbata, y me miró con esos ojos que han visto de todo en 50 años de ejercer la abogacía. «Crescencio, lo que me cuentas es grave, pero legalmente, mientras tú no firmes nada, no pueden hacer nada. La casa está a tu nombre». «Tienes las escrituras originales. Eres el dueño legítimo. ¿Y si intentan algo chueco? ¿Cómo qué? Por ejemplo, no sé, falsificar documentos, decir que estoy loco y que no puedo manejar mis asuntos». Braulio frunció el ceño. «Lo de los documentos falsos es delito grave, difícil que se arriesguen. Lo otro, lo de declararte incapaz, necesitarían un dictamen médico, un juicio, testigos. Es un proceso largo y complicado. No lo veo probable». «Entonces no tengo de qué preocuparme». «No dije eso», respondió recargándose en su sillón. «Lo que digo es que legalmente estás protegido. Pero legalmente y en la realidad son dos cosas diferentes. He visto casos, Crescencio. Casos feos. Hijos que se meten a la casa de sus padres y ya no se salen. Que cambian las cerraduras. Que dicen que el viejo les dio permiso y que ahora ya no se acuerda. Y los juicios tardan años. Años en los que el dueño legítimo está en la calle mientras los invasores viven en su propiedad. Sentí un escalofrío.
¿Qué me recomiendas? Primero, guarda muy bien tus documentos, las escrituras, tu identificación, todo lo que pruebe que la casa es tuya. No los tengas en la casa, guárdalos aquí conmigo o en una caja de seguridad en el banco. Segundo, si tu hijo o tu nuera vuelven a insistir con lo de la cesión, no les abras la puerta. Y tercero, documenta todo. Si te amenazan, grábalo. Si te mandan mensajes, guárdalos. Cualquier cosa que pueda servir como prueba. ¿De verdad crees que mi hijo sería capaz de hacer algo así? Braulio no contestó, pero su silencio fue respuesta suficiente. Salí de su oficina con un nudo en el estómago. El Cuernavaca que conocía se veía diferente esa tarde. Las calles por las que había caminado miles de veces ahora me parecían amenazantes, como si el peligro pudiera saltar de cualquier esquina. En el camino a casa, me puse a pensar en todo lo que había hecho por Leobardo a lo largo de los años. Y mire, no es que yo ande llevando cuentas de lo que uno da como padre, pero cuando a uno lo acusan de ser un viejo egoísta, pues las memorias regresan solas. En 1998, cuando Leobardo tenía 27 años, vino a pedirme dinero para un negocio. Quería poner una tienda de materiales de construcción. Me dijo que era una oportunidad única, que un socio le estaba ofreciendo el traspaso de un local muy bien ubicado, pero necesitaba 150,000 pesos para empezar. 150,000 pesos. En ese entonces, yo ganaba 4,000 pesos al mes como maestro. Consuelo trabajaba medio tiempo en una papelería, otros 2,000. Teníamos ahorros, claro, los ahorros de toda la vida, pero eran para emergencias, para nuestra vejez. Leobardo me prometió que me iba a pagar todo en 2 años. Con intereses, me dijo. Me firmó un pagaré. Me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo que era el mejor padre del mundo. Nunca me pagó un centavo. Cuando le reclamé, años después, me dijo que el negocio no había ido tan bien como esperaba, que había tenido pérdidas, que la economía estaba difícil. Siempre había una excusa, siempre había un pretexto, y yo lo dejé pasar, porque era mi hijo, porque la familia es la familia. Ahora me doy cuenta de lo tonto que fui. Cuando llegué a mi casa, había un sobre amarillo debajo de la puerta del zaguán. Lo recogí con manos temblorosas. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con letra de computadora. Crescencio Villagómez Arreola. Adentro había una hoja. Una sola hoja con un texto breve. Usted tiene una deuda pendiente con la familia. La casa es lo mínimo que puede dar después de todo lo que le dieron. Recapacite antes de que sea demasiado tarde. No queremos problemas. Pero si usted los busca, los va a encontrar. No estaba firmado. Me senté en el sillón de la sala, leyendo esas palabras una y otra vez. ¿Qué deuda? ¿De qué diablos hablaban? Yo había trabajado toda mi vida. Había mantenido a mi familia con un sueldo de maestro, que nunca fue mucho pero siempre alcanzó. Le pagué la universidad a Leobardo. Le presté dinero para su negocio de materiales. Dinero que, por cierto, nunca me devolvió. ¿Y ahora me hablaban de deudas? Llamé a Dalia esa noche. Le leí la carta. «Papá, esto ya es acoso», me dijo con voz preocupada. «Tienes que ir a denunciar». ¿Denunciar a mi propio hijo? No sabemos si fue él. No tiene firma. Pero hay que dejar constancia, por si las cosas escalan. Es que no quiero hacer un escándalo, mija. Somos familia. Familia no te manda cartas amenazantes, papá. Familia no te trata como te están tratando. Tenía razón. Pero algo dentro de mí seguía negándose a aceptar que mi hijo fuera capaz de esto. Quería creer que era Hermelinda la de las ideas, que ella lo estaba manipulando, que en el fondo Leobardo seguía siendo el niño que me acompañaba a pescar los domingos al lago de Tequesquitengo, el que me hacía dibujos del Día del Padre con crayolas, el que me abrazaba cuando tronaban los cohetes en las fiestas patrias porque les tenía miedo. Pero ese niño ya no existía, y yo tenía que aceptarlo. Los días que siguieron fueron de tensa calma. No recibí más cartas, no hubo más visitas. Traté de retomar mi rutina, pero algo había cambiado. Ahora cerraba la puerta del zaguán con doble llave. Revisaba las ventanas antes de dormirme. Me despertaba con cualquier ruido. Una mañana, mientras desayunaba, escuché pasos en el techo, pisadas fuertes, como de alguien caminando por la azotea. Subí las escaleras lo más rápido que pude, con el corazón en la garganta. Cuando llegué arriba, no había nadie, pero el tinaco estaba abierto.
la tapa tirada a un lado. Alguien había subido a mi casa. Llamé a mi vecino, don Epifanio, un hombre de mi edad que había sido policía municipal antes de jubilarse. Le conté lo que pasaba. Él revisó la casa conmigo, buscando señales de intrusión. No encontramos nada robado, pero sí algo inquietante. La chapa de la puerta trasera, la que da al patio de servicio, tenía marcas frescas, como si alguien hubiera intentado forzarla. Don Epifanio me miró con gravedad. Crescencio, esto no me gusta nada. ¿Quieres que me quede a dormir unos días? Así no estás solo. No, Epifanio, gracias. No quiero causarte molestias. No es molestia. Somos vecinos desde hace 30 años. Y los vecinos nos cuidamos. Acepté su oferta. Esa noche, Epifanio durmió en el cuarto de visitas con su vieja escopeta de caza recargada en la pared. No pasó nada, pero la sensación de vulnerabilidad no se me quitaba. Pasé esos días recordando cosas que había tratado de olvidar, como aquella vez, hace como 8 años, cuando Ermelinda convenció a Leobardo de no venir a la cena de Navidad, porque según ella tenían compromiso con su familia. Consuelo lloró toda la noche. Había preparado el pavo, los romeritos, el ponche, y se quedó todo frío porque su hijo prefirió ir a casa de los suegros. O como cuando nació Itzel y Ermelinda no dejaba que Consuelo la cargara. Decía que la bebé era muy delicada, que solo ella sabía cómo atenderla. Mi pobre esposa se moría de ganas de arrullar a su nieta, y esa mujer se la quitaba de los brazos con cualquier pretexto. Siempre supe que Ermelinda no nos quería, pero callé por mantener la paz, por no causar problemas, por ese maldito miedo que tenemos los padres de perder a nuestros hijos si les decimos lo que realmente pensamos. Y ahora estaba pagando las consecuencias de mi silencio. 4 días después, recibí una llamada que no esperaba. Era de la escuela de Itzel, la directora. Señor Villagómez, habla la maestra Guillermina. ¿Usted es el abuelo de Itzel Villagómez Carrasco? Sí, soy yo. ¿Pasó algo? Mire, la niña me pidió que lo llamara. Dice que es urgente, que necesita hablar con usted. No quiso decirme de qué, pero está muy alterada. ¿Puede venir a la escuela? Voy para allá. Llegué a la primaria en menos de 20 minutos. La directora me recibió en su oficina con cara de preocupación. Itzel estaba sentada en una silla, con los ojos rojos y las manos apretadas sobre las rodillas. Cuando me vio entrar, corrió a abrazarme. Abuelito, tenía tanto miedo de que no vinieras. Aquí estoy, mi niña. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? La directora nos dejó solos. Cerró la puerta con discreción. Itzel me llevó a un rincón de la oficina, lejos de las ventanas. Hablaba en susurros, como si temiera que alguien nos escuchara. Abuelito, mis papás están planeando algo malo. ¿Qué cosa, chiquita? Ayer en la noche los escuché hablando. Yo estaba dormida, pero me desperté porque tenía sed. Y cuando bajé a la cocina, los oí. Estaban en la sala con unas personas. 2 hombres que yo no conocía. ¿Y qué decían? Itzel tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Decían cosas de tu casa, abuelito. Mi papá decía que iban a entrar cuando tú no estuvieras, que iban a cambiar las chapas de las puertas, y que cuando tú regresaras te iban a decir que la casa ya era de ellos, que tenían papeles que lo probaban. Sentí que el piso se me movía debajo de los pies. ¿Estás segura de lo que escuchaste, Itzel? Sí, abuelito, te lo juro. Y también dijeron otra cosa. Dijeron que si tú hacías escándalo, iban a decir que estás loco, que ya no sabes lo que haces, que por eso te tienen que quitar la casa, para protegerte. Me quedé sin palabras. Todo lo que Braulio me había advertido estaba pasando. Mi propio hijo estaba planeando despojarme de mi casa, de mi vida. Mi mamá también dijo algo feo, continuó Itzel llorando. Dijo que cuando te sacaran de la casa, te iban a meter en un asilo, uno de esos lugares para viejitos donde nadie los visita, y que así se iban a quedar con tu pensión también. ¿Mi pensión? Sí. Mi papá dijo que con tu pensión y sin tener que pagar renta, ellos iban a vivir muy bien, y que tú de todos modos ya estabas viejo y no te quedaba mucho tiempo. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era como si me hubieran metido un cuchillo en el pecho y lo estuvieran girando lentamente. Mi hijo, mi primogénito, planeando meterme a un asilo para robarme la pensión, esperando que me muriera pronto para no tener que cargar conmigo. Abracé a Itzel con fuerza. Ella lloraba contra mi pecho.
Yo no quiero que te pase nada, abuelito. Yo te quiero mucho. Tú eres el único que me escucha, el único que me cuenta historias y me hace chocolate. Tranquila, mi niña. No me va a pasar nada. ¿Me lo prometes? La miré a los ojos. Esos ojos que eran los de Consuelo. Los ojos de la mujer que amé toda mi vida. Te lo prometo. La directora regresó poco después. Me informó que había llamado a los padres de Itzel para avisarles que la niña estaba conmigo. Ermelinda contestó. Dijo que iba a venir a recogerla en media hora. Tengo que irme antes de que llegue mi mamá, me dijo Itzel en voz baja. Si sabe que te conté todo, me va a ir muy mal. No te preocupes. Esto queda entre nosotros. ¿Vas a poder defenderte, abuelito? Claro que sí. Ahora ya sé lo que planean. Y voy a estar preparado. La abracé una última vez. Le di un beso en la frente. Y me fui de la escuela antes de que Ermelinda llegara. En el camino a casa, llamé al licenciado Braulio. Le conté lo que Itzel me había revelado. Él me escuchó en silencio. Y cuando terminé, soltó un suspiro largo. Crescencio, lo que me cuentas es muy grave. Si lo que dice tu nieta es cierto, tu hijo está planeando un despojo. Es delito, pero necesitamos pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Grabaciones, documentos, testigos, algo que demuestre que están actuando de mala fe. ¿Y cómo consigo eso? Vas a tener que ser astuto. Si ellos planean entrar a tu casa cuando no estés, tú tienes que hacer que crean que no estás cuando sí estás. Agarrarlos con las manos en la masa. ¿Y si son violentos? Por eso vamos a involucrar a la policía. Tengo un conocido en la fiscalía. Le voy a platicar el caso. Vamos a preparar todo para que cuando ellos actúen, nosotros actuemos también. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente tranquilo. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, tenía un plan. Ya no estaba solo esperando el golpe. Ahora iba a defenderme. Pero había algo que me pesaba más que todo lo demás. Más que la traición de mi hijo. Más que la amenaza de perder mi casa. Era el rostro de Itzel. Esa niña de 9 años que había arriesgado el castigo de sus padres para advertirme. Que había escuchado cosas horribles sobre su propio abuelo y en lugar de creerlas, había decidido protegerme. ¿Qué clase de infancia estaba teniendo esa criatura? ¿Qué clase de padres le estaban enseñando que está bien robarle a los viejos, mentir, manipular? Y lo peor de todo, si yo denunciaba a Leobardo y Ermelinda, si los metía a la cárcel, ¿qué iba a pasar con Itzel? ¿Quién la iba a cuidar? ¿Cómo iba a crecer sabiendo que su abuelo mandó a sus papás a prisión? Esa noche no dormí. Me la pasé sentado en el sillón de Consuelo, mirando las fotos de la pared. Mi boda. El bautizo de Leobardo. El bautizo de Dalia. Vacaciones en Acapulco. Navidades. Cumpleaños. Toda una vida en imágenes. Y en algún punto de esa vida, algo se torció. Algo que yo no supe ver. ¿Fue mi culpa? ¿Lo malcrié? ¿Le di todo y no le enseñé a ganárselo? ¿O simplemente hay personas que nacen con algo roto por dentro? ¿Algo que ni el amor de padre puede arreglar? No tenía respuestas. Solo tenía preguntas y un dolor profundo en el pecho. Pero también tenía algo más. La certeza de que no iba a dejarme vencer. No por mí, por Itzel. Por esa niña que creía en mí cuando nadie más lo hacía. Le debía una victoria. Y se la iba a dar. 2 días después, Braulio me llamó. Todo estaba listo. La fiscalía había aceptado colaborar. Un agente del Ministerio Público iba a estar cerca de mi casa, esperando la señal. Solo faltaba una cosa, que Leobardo y Ermelinda mordieran el anzuelo. Y para eso, tenía que hacer algo que me revolvía el estómago. Tenía que fingir que me rendía. Fingir que me rendía fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Y mire que he hecho cosas difíciles. Enterré a mi padre cuando tenía 23 años. Saqué adelante a 2 hijos con un sueldo de maestro. Cuidé a mi esposa Consuelo durante los 6 meses que duró su enfermedad, viéndola consumirse poco a poco sin poder hacer nada. Pero esto era diferente. Esto era tragarme el orgullo, morderme la lengua y dejar que mi propio hijo creyera que me había derrotado. Le llamé a Leobardo un lunes por la tarde. Hacía casi 3 semanas que no hablábamos. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. Y cuando lo hizo, su voz sonaba desconfiada. ¿Qué pasó, papá? Hijo, necesito hablar contigo. En persona. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿De qué quieres hablar? De la casa. De lo que me propusiste.
He estado pensando mucho, y creo que tienes razón. Ya estoy viejo. Ya no puedo solo. Otro silencio. Casi podía escuchar los engranajes de su cerebro trabajando, tratando de detectar la trampa. ¿Estás hablando en serio? Muy en serio, hijo. Pueden venir tú y Ermelinda mañana. Quiero que platiquemos con calma. Vamos a ver cómo andamos de tiempo, respondió, haciéndose el importante. Yo te aviso. Colgó sin despedirse, pero yo sabía que iba a venir. La carnada era demasiado jugosa para dejarla pasar. Esa noche casi no dormí. Me la pasé dando vueltas en la cama, ensayando en mi cabeza lo que iba a decir, cómo iba a actuar, qué cara iba a poner, porque fingir es un arte, y yo nunca fui buen actor. En la secundaria, cuando hacíamos las pastorelas de Navidad, siempre me tocaba el papel del burro porque era el único que no tenía que hablar. Nada más me paraba ahí con mis orejas de cartón mientras los demás decían sus diálogos. Pero esto era diferente. Esto era la actuación de mi vida, y no podía fallar. A la mañana siguiente, hablé con el licenciado Braulio para afinar los detalles del plan. Él había conseguido que un agente del Ministerio Público estuviera disponible para actuar en cuanto tuviéramos pruebas suficientes. También me prestó una grabadora pequeña, de esas que caben en el bolsillo de la camisa, para registrar cualquier conversación incriminatoria. Acuérdate, Crescencio, me dijo Braulio antes de colgar. Lo que necesitamos es que ellos admitan el plan. Que digan con sus propias palabras lo que piensan hacer. Si lo logramos, los tenemos. Y si no dicen nada comprometedor, entonces seguimos esperando. Tarde o temprano van a cometer un error. Los delincuentes siempre lo hacen. Me costó trabajo pensar en mi hijo como un delincuente, pero eso era exactamente lo que estaba a punto de convertirse. Leobardo y Ermelinda llegaron al día siguiente, como a las 11 de la mañana. Esta vez traían a Itzel con ellos. Cuando vi a mi nieta bajarse de la camioneta, el corazón me dio un vuelco. Ella me miró con esos ojos grandes, llenos de preguntas, y yo le guiñé un ojo discretamente para que supiera que todo estaba bajo control. Los hice pasar a la sala. Ermelinda traía de nuevo su carpeta amarilla, más gorda que la última vez. Leobardo se sentó en el mismo lugar de siempre, con esa postura de dueño que tanto me irritaba. Itzel se sentó aparte, en una silla cerca de la ventana. Yo le había dicho a Braulio que probablemente la traerían, y él me aconsejó que tratara de alejarla de la conversación importante. No quería que la niña escuchara cosas que pudieran lastimarla más de lo que ya estaba. Itzel, mi niña, le dije, ¿por qué no vas al patio a ver las macetas? Hay unos jitomates que ya están bien rojos. Si quieres, puedes cortar algunos para llevarlos a tu casa. Ella me miró, entendiendo el mensaje. Se levantó sin protestar y salió al patio. Cuando escuché la puerta cerrarse, me volví hacia mi hijo y su esposa. Bueno, dije, sentándome en el sillón de consuelo con la grabadora encendida en mi bolsillo. Aquí estamos. Ermelinda no perdió tiempo. Suegro, me da mucho gusto que haya recapacitado. Es lo mejor para todos. Ya verá que no se va a arrepentir. Eso espero, respondí tratando de sonar derrotado. Es que ustedes tenían razón. Esta casa es mucho para mí solo. Y si algo me pasa, pues mejor que esté en manos de la familia. Leobardo asintió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Es la decisión correcta, papá. Te lo dije desde el principio. Nada más tengo unas preguntas, continué, para estar tranquilo. Las que quieras, dijo Ermelinda abriendo la carpeta. Si yo les firmo la casa, ¿dónde voy a vivir? Aquí mismo, suegro. Ya se lo habíamos dicho. Usted se queda en el cuarto de abajo y nosotros nos instalamos arriba. Así estamos todos juntos. ¿Y mi pensión? Vi que Ermelinda y Leobardo intercambiaban una mirada rápida, casi imperceptible, pero yo la capté. Su pensión es suya, suegro. Nadie se la va a quitar. Es que he oído de casos donde los hijos se quedan con la pensión de los padres. Los meten en asilos y cobran el dinero cada mes. Otro intercambio de miradas. Eso es con gente abusiva, dijo Leobardo. Nosotros no somos así, papá. Somos tu familia. Ya sé, hijo. Nada más quería asegurarme. Me quedé callado un momento, como si estuviera reflexionando. En realidad estaba asegurándome de que la grabadora siguiera funcionando. Sentía el pequeño bulto en mi bolsillo, el latido casi imperceptible del aparato registrando cada palabra. Pensé en mi padre, don Epitacio Villagómez, que murió cuando yo era apenas un muchacho.
Él me enseñó que la palabra de un hombre vale más que cualquier contrato, que los tratos se cierran con un apretón de manos y que quien no cumple su palabra no merece llamarse hombre. ¿Qué pensaría él si viera a su nieto, a la sangre de su sangre, tratando de estafar a su propio padre con papeles y artimañas legales? Ermelinda sacó los papeles de la carpeta y los extendió sobre la mesa de centro. Eran más que la última vez. Vi varios documentos con sellos oficiales, firmas, logos de notarías. Mire, suegro, aquí está todo listo. Solo necesitamos su firma en estos 3 lugares y su huella digital aquí. Después vamos con el notario a hacer el trámite formal y ya quedó. Tomé los papeles. Los revisé lentamente, aunque ya sabía lo que decían. Cesión total de derechos. Transferencia de propiedad. Mi casa dejando de ser mía para siempre. ¿Y esto de aquí qué es?, pregunté, señalando un párrafo que había detectado en la segunda hoja. Ermelinda se inclinó para ver. Ah, eso. Es una cláusula de protección. Dice que usted reconoce que está haciendo esta cesión de manera voluntaria, sin presión de nadie, y en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Y por qué es necesario eso? Puro trámite, suegro. Los notarios lo piden para evitar problemas después. Ya sabe cómo son de exagerados. Asentí lentamente, como si estuviera procesando la información. En realidad, estaba pensando en lo que Braulio me había explicado. Esa cláusula era precisamente para protegerlos a ellos si yo después los demandaba por despojo. Con mi firma ahí, sería casi imposible probar que me habían obligado. Oigan, dije, dejando los papeles sobre la mesa. Antes de firmar me gustaría saber una cosa. ¿Qué cosa?, preguntó Leobardo con impaciencia. ¿Qué van a hacer con Dalia? El nombre de mi hija cayó como piedra en un estanque. Ermelinda frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver Dalia con esto? Es mi hija. También tiene derecho a la herencia. Si yo les doy la casa a ustedes, ella se queda sin nada. Dalia no necesita nada, respondió Leobardo con un tono despectivo. Tiene su trabajo, vive lejos, casi ni viene. ¿Para qué quiere ella una casa en Cuernavaca? Pero es su derecho, hijo. Su derecho es el que tú decidas darle, papá. Y tú ya decidiste que la casa es para nosotros. Yo no he decidido nada todavía, dije, manteniendo la calma. Nada más estoy preguntando. Ermelinda intervino con su voz más dulce, esa que usa cuando quiere manipular. Suegro, mire, lo de Dalia se puede arreglar después. Cuando usted ya no esté, que esperemos sea en muchos años, nosotros podemos darle una parte del valor de la casa, lo que sea justo. Pero ahorita lo importante es proteger el patrimonio. Si usted se muere sin hacer nada, el gobierno se puede quedar con todo por los impuestos. ¿Eso quiere? No, claro que no. Entonces fírmele, suegro. Ya no le dé más vueltas. Miré los papeles otra vez. Luego miré a mi hijo. Busqué en su cara algún rastro del niño que fue, del joven que me pedía consejos, del hombre que lloró en mi hombro el día que murió su madre. No encontré nada. Solo vi a un extraño con mis ojos y mi nariz, pero con el alma de alguien que no reconocía. Está bien, dije finalmente. Voy a firmar. Ermelinda casi saltó de gusto. Sacó una pluma de su bolsa y me la extendió con mano temblorosa. Aquí, suegro. ¿Dónde está la cruz? Tomé la pluma. La sostuve sobre el papel. Y entonces, como si acabara de recordar algo, me detuve. Esperen. Antes de firmar, quiero hablar con Itzel. ¿Con Itzel? ¿Para qué? Quiero explicarle lo que está pasando. Es mi nieta. Merece saber que su abuelo tomó esta decisión por el bien de la familia. Leobardo bufó con impaciencia. Papá, la niña no entiende de estas cosas. Es una escuincla. Precisamente por eso quiero hablar con ella. Para que no piense que su abuelo es un viejo tonto que regaló su casa sin razón. No tenemos tiempo para eso, dijo Ermelinda, ya sin molestarse en ocultar su irritación. Tenemos cita con el notario a la 1. Pues la cancelan y sacan otra. 5 minutos con mi nieta no les van a hacer daño. Me levanté antes de que pudieran protestar y salí al patio. Itzel estaba junto a las macetas de jitomates, arrancando las hojas secas con cuidado. Cuando me vio, su carita se iluminó. «Abuelito, ¿ya acabaron de hablar?» «Todavía no, chiquita. Pero quería verte un momento». La llevé a la banca de piedra que está junto al tinaco, lejos de las ventanas de la sala. Me senté a su lado y le tomé las manos. «Itzel, necesito que me escuches con atención». «¿Qué pasa, abuelito? Me estás asustando». «No te asustes, mi niña. Todo va a salir bien.
Pero necesito que sepas algo importante. La miré a los ojos, esos ojos de consuelo que tanto amaba. Pase lo que pase en los próximos días, quiero que sepas que tu abuelo te quiere más que a nada en el mundo, y que todo lo que hago, lo hago pensando en ti. ¿Qué vas a hacer, abuelito? Voy a proteger lo que es nuestro. Voy a asegurarme de que nadie nos quite lo que nos pertenece. Pero para eso necesito que tú seas muy valiente. Yo soy valiente, dijo ella, apretándome las manos. Tú me enseñaste a ser valiente. Así es, mi niña. Y también te enseñé que hay que hacer lo correcto, aunque sea difícil, aunque nos duela. ¿Qué es lo correcto, abuelito? Suspiré. ¿Cómo le explicas a una niña de 9 años que sus padres son capaces de traicionar a su propia sangre? Lo correcto es no dejar que la gente mala se salga con la suya, aunque esa gente sea alguien que conocemos, aunque sea alguien que queremos. Itzel se quedó callada un momento. Luego asintió lentamente. Entiendo, abuelito. ¿De verdad entiendes? Sí. Mis papás están haciendo algo malo, y tú vas a detenerlos. Me sorprendió su claridad. Esta niña era más lista de lo que cualquiera le daba crédito. Algo así, chiquita. Pero necesito que me prometas una cosa. ¿Qué cosa? Cuando todo esto termine, no quiero que odies a tus papás. Ellos están equivocados, sí. Están haciendo cosas feas, pero siguen siendo tus papás. Y yo sé que en el fondo, a su manera, te quieren. ¿Tú los odias, abuelito? La pregunta me pegó como un puñetazo. No, mi niña. No los odio. Me duele lo que hacen. Me decepciona. Me rompe el corazón. Pero no los odio. El odio es un veneno que te come por dentro, y yo ya estoy muy viejo para andar tomando veneno. Itzel se recargó contra mi hombro. Sentí sus lágrimas mojándome la camisa. Te quiero mucho, abuelito. Y yo a ti, chiquita. Más de lo que las palabras pueden decir. Nos quedamos así un momento, en silencio, escuchando el canto de los pájaros y el murmullo lejano de la ciudad. Fue un momento de paz en medio de la tormenta. Un momento que guardaré en mi corazón hasta el día que me muera. Luego regresé a la sala. Ermelinda y Leobardo estaban hablando en voz baja, pero se callaron en cuanto me vieron entrar. Ya estoy listo, dije. Tomé la pluma, la puse sobre el papel, y entonces, con toda la calma del mundo, le dije a mi hijo, ¿sabes qué, Leobardo? Mejor no. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Cómo que mejor no? Preguntó Ermelinda con voz estrangulada. ¿Lo que oíste? No voy a firmar nada. Leobardo se puso de pie de un salto. Es una broma, papá. ¿Nos hiciste venir hasta acá para esto? Los hice venir para ver si de verdad eran capaces de llegar hasta el final. Y ya vi que sí. Ya vi de lo que son capaces. ¿De qué estás hablando? Saqué la grabadora de mi bolsillo y la puse sobre la mesa. Estoy hablando de que ya sé todo. Sé que planeaban cambiar las cerraduras de mi casa. Sé que querían meterme en un asilo. Sé que querían quedarse con mi pensión. Lo sé todo, Leobardo. Tu propia hija me lo contó. El color se le fue de la cara a mi hijo. Ermelinda abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Y ahora tengo esto. Continué, señalando la grabadora. Tienen dos opciones. Se van de mi casa ahora mismo y no vuelven a molestarme nunca. O llamo a mi abogado, que está esperando mi llamada, y dejamos que la ley se encargue de ustedes. Leobardo me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Esto no se va a quedar así, viejo. Eso espero, hijo, porque la próxima vez que intentes algo contra mí, no voy a ser tan generoso. Ermelinda agarró su carpeta y se levantó temblando de furia. Vámonos, Leobardo. Aquí ya no hay nada que hacer. Mi hijo se acercó a mí, tanto que pude oler su aliento. Te vas a arrepentir, me susurró. Te lo juro por mi madre que te vas a arrepentir. Tu madre se revolcaría en su tumba si supiera lo que le estás haciendo a su marido. Eso fue demasiado para él. Por un momento pensé que me iba a golpear. Vi su puño cerrarse. Vi sus músculos tensarse, pero no lo hizo. En cambio, se dio la vuelta y salió de la casa dando un portazo. Ermelinda lo siguió sin decir palabra. Escuché la camioneta arrancar y alejarse con un chirrido de llantas. Y entonces me di cuenta de algo. Se habían llevado a Itzel. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Porque una cosa es pelear con tu hijo, enfrentarlo, decirle sus verdades. Y otra muy diferente es no saber nada de tu nieta. Llamé al teléfono de Leobardo. Apagado. Llamé al de Ermelinda. Buzón de voz. Fui a su casa en la colonia Reforma
y me encontré con la puerta cerrada y las cortinas corridas. Los vecinos me dijeron que no los habían visto en días. Uno de ellos, un señor que trabaja de velador en una fábrica cercana, me contó que los había visto salir con maletas hace 3 noches. No sabía a dónde iban. Esa incertidumbre me comía por dentro. No podía dormir. No podía comer. Caminaba por la casa como fantasma, mirando el teléfono cada 5 minutos, esperando una llamada que no llegaba. Le llamé a Dalia para contarle lo que había pasado. Ella se alteró muchísimo y me dijo que se venía a Cuernavaca de inmediato. Le pedí que no lo hiciera, que a lo mejor estaba exagerando, pero ella no me escuchó. Llegó 2 días después con una maleta pequeña y cara de no haber dormido. Nos sentamos en la sala y le conté todo con detalle. La grabación, la confrontación, la amenaza de Leobardo antes de irse. Cuando terminé, ella dijo algo que me sorprendió. «Papá, yo siempre supe que mi hermano era capaz de esto. Desde niño fue así, siempre mintiendo, siempre manipulando. ¿Te acuerdas cuando le robó dinero a la vecina y te echó la culpa? Cuando rompió la ventana de don Macario y dijo que había sido yo? Y tú y mi mamá siempre lo perdonaban porque era el varón, el heredero del apellido. No supe qué responderle, porque en el fondo sabía que tenía razón. Habíamos criado a un mentiroso y nos negamos a verlo durante 44 años. Esa noche, cuando ya estábamos a punto de irnos a dormir, tocaron la puerta del zaguán. Eran casi las 11. Mi corazón se aceleró. Dalia fue a ver quién era. Era Itzel, sola, con su mochila de la escuela, llorando. Corrí hacia ella y la abracé con todas mis fuerzas. Sentí su cuerpecito temblando, sus lágrimas mojándome el cuello. «Mi niña, ¿cómo llegaste hasta acá?» «Me escapé, abuelito. Tenía que avisarte». La metimos a la casa. Le preparamos leche tibia y la sentamos en el sillón. «Mis papás están muy enojados», me dijo entre sollozos. «Dicen que van a venir mañana temprano con unos señores para sacarte de la casa. Que tienen papeles que dicen que la casa es de ellos, y que si no te sales, te van a sacar a la fuerza». Dalia y yo nos miramos. Esto era exactamente lo que Braulio me había advertido. El despojo. «¿Cómo te escapaste, chiquita?» Mis papás me dejaron con la vecina. Ella se durmió viendo la tele y yo me salí por la puerta de atrás. Tomé un pecero hasta acá. Se me hizo un nudo en la garganta. Esta niña de 9 años había cruzado la ciudad sola, de noche, para protegerme. Llamé a Braulio de inmediato. Le conté todo y él no dudó. «Mañana temprano me presento en tu casa con el agente del Ministerio Público. También voy a traer un actuario y una trabajadora social. Si tu hijo intenta entrar a la fuerza, los agarramos en flagrancia». Esa noche ninguno de los 3 durmió. Itzel se quedó en mi cama con Dalia. Yo me senté en el sillón de la sala, vigilando la puerta. Braulio llegó a las 7 de la mañana con el equipo completo. El agente del Ministerio Público era un hombre joven que se presentó como licenciado Mondragón. También venía el actuario y la trabajadora social. A las 8:30 escuchamos vehículos estacionándose afuera. Me asomé por la ventana y vi la camioneta de Leobardo, seguida de una pick-up blanca de la que bajaron 3 hombres con herramientas. «Ahí vienen», dije. Todos nos pusimos en posición. Escuché la voz de Leobardo afuera, dando órdenes. Luego los golpes en la puerta del zaguán. «Ábreme, papá. Venimos a tomar posesión de lo que es nuestro». No respondí. Dejé que siguiera golpeando. Uno de los hombres empezó a trabajar en la chapa con una barreta. El ruido del metal contra el metal llenó la mañana. Ermelinda gritaba instrucciones desde la camioneta. Y entonces, cuando lograron abrir el zaguán y entraron al patio, se encontraron con el licenciado Mondragón mostrando su placa. Ministerio Público. Todos quietos. La cara de Leobardo fue algo que nunca voy a olvidar. Pasó del triunfo a la confusión al terror en cuestión de segundos. Los 3 hombres que venían con él soltaron las herramientas y levantaron las manos. Braulio se acercó con las escrituras en la mano. «Están cometiendo despojo, allanamiento de morada e intento de fraude. Y si esos papeles que traen son falsos, también falsificación de documentos». Todo pasó muy rápido después de eso. Mondragón leyó los derechos a Leobardo y Ermelinda. Los 3 hombres de la pick-up fueron identificados como trabajadores de una cerrajería clandestina con antecedentes. Las esposas sonaron en las muñecas de mi hijo, mientras él me miraba con un odio que me heló la sangre. Las semanas siguientes fueron de trámites, declaraciones y audiencias.
Braulio manejó todo con experiencia. Yo iba a donde me decían que fuera. Firmaba lo que me decían que firmara. Repetía mi declaración las veces que fueran necesarias. Los papeles que traía Leobardo resultaron ser falsos, elaborados por un notario corrupto de Jiutepec que también fue detenido. Según me contó Braulio, ese notario tenía un historial de fraudes inmobiliarios contra personas mayores. Mi hijo no era su primera víctima, pero sí iba a ser la última. Ermelinda intentó negociar. Mandó a su abogado a buscar un arreglo. Ofrecían devolverme parte del dinero que me debían a cambio de que retirara los cargos. Les dije que no. No era cuestión de dinero. Era cuestión de dignidad. Y entonces llegó el momento de la decisión. Mondragón me explicó que Leobardo y Ermelinda enfrentaban hasta 8 años de prisión. Usted es la víctima, don Crescencio. Tiene derecho a pedir la pena máxima. Pensé en todo lo que mi hijo me había hecho. Las mentiras, las amenazas, el plan para meterme en un asilo y robarme la pensión. Merecía la cárcel, pero también pensé en Itzel. ¿Qué pasaría con mi nieta si sus padres van a prisión? Pasaría a custodia del Estado, a menos que un familiar directo la reclame. Miré por la ventana. Afuera, Itzel estaba sentada en una banca con Dalia, comiendo un helado. No quiero que vaya a prisión, dije finalmente. Pero tampoco quiero que se acerque a mí ni a mi nieta. ¿Qué propone? Una orden de restricción. Que me devuelvan los 150,000 pesos que me deben. Y la custodia legal de mi nieta. Aceptaron. No les quedó de otra. Firmaron los papeles y perdieron todos los derechos sobre Itzel hasta que ella cumpliera 18 años. La última vez que vi a Leobardo fue en la audiencia final. Estaba demacrado, con ojeras profundas. Ermelinda ni siquiera me miró. Se fueron sin decir palabra. No sentí satisfacción. Solo un vacío enorme donde antes estaba mi hijo. Pero ese vacío se llenó con algo mejor. Itzel se mudó a mi casa. Dalia viene a visitarnos cada 15 días. La niña se adaptó rápido. Más rápido de lo que yo esperaba. Los primeros días lloraba por las noches, llamando a su mamá. Yo iba a su cuarto, me sentaba en la orilla de la cama y le acariciaba el pelo hasta que se dormía. No le decía nada. No hacía falta. Solo estar ahí era suficiente. La inscribí en una escuela cerca de la casa. Una primaria pequeña donde los maestros conocen a todos los alumnos por su nombre. Le cayó bien a sus compañeras desde el primer día. Es una niña alegre, a pesar de todo. Tiene esa capacidad de los niños de encontrar luz donde los adultos solo vemos oscuridad. Por las tardes me ayuda a regar las macetas. Le estoy enseñando a hacer café de olla, como me enseñó mi Consuelo. Se le quema a veces, le queda aguado otras, pero ella insiste en intentarlo. Los domingos vamos juntos a misa y luego al mercado a comprar fruta para la semana. Don Refugio, el de los nopales, ya la conoce y siempre le regala una mandarina. Una noche me preguntó si algún día iba a poder ver a sus papás. Cuando seas grande, le dije. Cuando puedas decidir por ti misma. ¿Y tú qué crees que deba hacer? Creo que debes hacer lo que te diga tu corazón. Pero también creo que hay que tener cuidado con la gente que te lastima, aunque sea familia. Se quedó pensando. Luego asintió. Gracias por cuidarme, abuelito. Gracias a ti por salvarme, mi niña. Y es la verdad. Ella me salvó. Con su valentía, con su lealtad, con ese amor puro que solo los niños saben dar. A veces me pongo a pensar en todo lo que pasó, y me parece un sueño. Un sueño feo del que desperté justo a tiempo. Si Itzel no hubiera venido aquella noche a avisarme, si no se hubiera escapado de la casa de la vecina, si no hubiera tenido el valor de cruzar la ciudad sola para proteger a su abuelo, probablemente yo estaría ahora en un asilo, sin casa, sin pensión, sin nada, esperando la muerte en un cuarto que huele a cloro y a tristeza. Pero no fue así, porque esta niña de 9 años tuvo más valor que todos los adultos de su familia juntos. Ahora tengo 69 años y una segunda oportunidad. Una oportunidad de criar a esta niña con los valores que debía haberle enseñado a su padre. Una oportunidad de ser el abuelo que ella merece. Supe hace poco que Leobardo y Ermelinda se mudaron a Puebla. Parece que el escándalo les cerró muchas puertas aquí en Cuernavaca. La gente habla, y en una ciudad como esta, donde todos se conocen, el chisme corre rápido. Ya nadie quiere hacer negocios con ellos. Ya nadie los invita a las fiestas. Se volvieron parias en su propia tierra. No sé cuántos años me queden. A mi edad,
Uno ya no hace planes a largo plazo, pero cada día que me levanto y veo a Itzel desayunando en la cocina, cada tarde que pasamos juntos en el patio, cada noche que le leo un cuento antes de dormir, sé que valió la pena. Todo el dolor, toda la traición, toda la decepción, valió la pena por estos momentos. Mi Consuelo estaría orgullosa. Estoy seguro. Ella siempre quiso a Itzel con locura, y ahora, desde donde esté, debe estar sonriendo al ver que su nieta está bien cuidada, que tiene un hogar, que tiene a alguien que la quiere de verdad, porque al final, la familia no es la sangre. La familia es quien te cuida cuando todos te abandonan. Es quien cruza la ciudad de noche para avisarte del peligro. Es quien te da la mano cuando el mundo te da la espalda. Y esa familia, la verdadera, es la que vale la pena proteger. Si mi historia te tocó el corazón, te invito a que le des like y te suscribas a este canal para que no te pierdas más testimonios como el mío. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo parecido, compártele este video. A veces, saber que no estamos solos es el primer paso para encontrar la salida.